cada pedacito o cada dominio interno del material está orientado en una dirección azarosa, y la suma azarosa te da 0 en la magnetización. Si tú logras orientar cada pedacito magnético dentro del material en una dirección, va a generar un magneto permanente. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces las limaduras, tú lo que haces, mientras más chiquititas son, es aumentar la probabilidad de que quede un dominio o dos dominios y estos se acoplen directamente por sí solos. Se autoacoplen y se magneticen por una cuestión de escala. ¿Ya? Por eso es que necesitamos limaduras bien finas y no trozos de metal. ¿Ya? Entonces, cuando se cumple esa condición, se puede generar esta configuración. Ahora, ¿qué relación tiene este experimento con ese de allá? Imagínense que si yo tengo limaduras y tengo eso, y yo pongo una brújula, puedo hacer el mismo experimento, pero en vez de hacerlo con limadura, lo puedo hacer con una brújula. O sea, puedo tener acá y puedo poner una brújula, por ejemplo, acá. Todo está visto más o menos de forma vertical, y la brújula puede estar apuntando así, por ejemplo. ¿Ya? Cuando le hago pasar una corriente, la brújula que está pivotando acá se va a orientar así. Si yo muevo la brújula a esta posición, la brújula va a apuntar así. Si yo muevo la brújula a la otra posición, la brújula va a apuntar así, así, así. Ah, pero me equivoqué en la flecha. Muy bien, estaba para el otro lado. Así. Se fijan, todas van girando en un sentido. Entonces, si yo voy explorando con la brújula, resulta que al unir las direcciones de la brújula, tenemos ese círculo. Son equivalentes. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos brujulitas chiquititas, miles. Acá tenemos una brújula que la voy moviendo alrededor de un cable que está circulando corriente. Entonces, se fijan, cuando circula una corriente, se genera un campo magnético, y ese campo magnético, al igual que el campo eléctrico, ejerce una fuerza sobre los elementos que la rodean. De esa forma es que se configuran los elementos motrices eléctricos. Cuando yo tengo un motor eléctrico, el motor lo que hace es, a través de una corriente eléctrica, aprovechar el campo magnético que genera y generar movimiento. Eso es. Hay varias configuraciones, pero la primera configuración, que es como la más simple, es la configuración de la bobina. Si yo tengo una bobina, vamos a pasar primero la espira, después la bobina. Vamos a pasar primero la espira, después la bobina. Si yo veo esto en 2D, estrictamente en 2D, porque traté de dibujarlo en 3D, yo voy a tener la corriente eléctrica, y alrededor de este voy a tener un campo magnético que va a salir y va a entrar. Está girando, ¿cierto? Es el círculo, pero visto en 2D. ¿Ya? Cuando yo genero esta geometría, que se llama espira. Espira. Una espira. Y hago circular una corriente. ¿Cómo hago circular una corriente? Simplemente le pongo una diferencia potencial. O sea, yo puedo hacer una espira y conectarla a una batería. ¿Cierto? Ya.
¿Qué va a pasar entonces con esta corriente? Va a circular así, y se va a volver acá. ¿Ya? Cuando la corriente cuando la corriente circula por la espira, se ocupa la ley de la mano derecha, la regla de la mano derecha, el dedo pulgar en la dirección de la corriente y los dedos índice y el resto de los dedos van indicando la dirección del campo. Eso quiere decir que en este lado sale el campo, ¿ya? Y en este entra. Entonces, si yo voy recorriendo, aquí sale, aquí sale, aquí sale, y sale, ¿cierto? Esto puede que no esté bloqueado y aún así a lo mejor acá se pueden producir todos esos puntos salen, pero hacia adentro entra. Si yo dibujo más o menos en el centro, respecto a esa contribución, voy a tener acá que entra. Respecto a esa contribución, entra. A esa, entra. Entra, 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 entra. ¿Qué pasa acá? Si se fijan, tenemos más o menos la misma cantidad de puntos afuera que adentro. Afuera están distribuidos en mucho espacio, ¿ya? Y adentro están con puntos. ¿Qué pasa cuando... ¿Qué se le ocurre a ustedes si hay muchos juntos? Tratar de separarse, ¿no? No te estás yendo por el lado que creo que te vayas. ¿Qué pasa si yo tengo... Imagínense que tengo un vector que tiene una fuerza de 1 newton, ¿ya? Y ese vector está solito. En un lugar está solito. Y ahí en el centro tengo varios vectores de 1 newton. ¿Qué puedo hacer con eso? Si están paralelos todos y juntitos, lo puedo sumar. Y entonces, hacer uno solo grande. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto se transforma en un gran vector que va en la misma dirección. Entonces, con la configuración de espira, lo que logro es aumentar la cantidad de campo magnético, la intensidad de campo magnético en la zona interior, ¿ya? Respecto a esta configuración. Si se fijan, en esta configuración lo que tengo es, si más o menos hacemos el mismo dibujito, aquí también voy a tener campo que está en esa dirección y campo que está en esa dirección, y van a estar distribuidos a lo largo del filamento. Pero al doblar el filamento, estoy agrupando unos en un lado y los otros los estoy concentrando en el centro, ¿ya? Por eso es que estoy aumentando la cantidad, la intensidad de campo en el centro versus la que está afuera, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de hacer una espira, ponemos dos bien pegaditas? Una bobina, por ejemplo. Es una bobina. ¿Y cómo hago una bobina en la práctica? Voy a tratar de dibujarla acá esquemáticamente. Acá va una vuelta. Y aquí en vez de salir, otra vuelta. Damos otra vuelta. Y aquí salimos. ¿Ya? Entonces, al tener esa configuración, si yo aplico la misma corriente, voy a tener el doble de campo. Y así sucesivamente. Si le pongo otra espira, voy a tener el triple. Y 4 veces, y 5 veces, y 6 veces. Pero ¿qué pasa con la resistencia eléctrica? Si yo tengo una espira versus 2, 3, 4, 10 espiras, ¿qué pasa con la resistencia eléctrica? Aumenta. Aumenta. ¿Por qué? ¿Qué aumenta? El largo del filamento, ¿cierto? O sea, si ocupo el mismo filamento, claramente voy a tener menor corriente porque la resistencia eléctrica es mayor. ¿Ya? Ahí hay que jugar un poco con esa configuración. O sea, en base a al tamaño de la bobina finalmente es lo que la aplicación que vamos a usar. Porque está dada por la grafica la resistencia. Hay un montón de parámetros incluidos en una bobina. Que, por ejemplo, la cantidad de espiras, la corriente máxima que puede generar, la resistencia, la refrigeración de la bobina.
Sí. Porque obviamente al circular corriente, si Genera yo mayor quiero temperatura. generar gran campo, tengo que circular una gran corriente. Si circula una gran corriente, se va a calentar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes han visto en las típicas películas gringas que salía una grúa con un electroimán, que era básicamente como un disco de hierro, bajaba y tomaba la chatarra y se levantaba. Sí. Bueno, básicamente lo que tiene es un montón de espiras, y esas espiras están en torno a un núcleo de hierro. Entonces lo que hace es inducir un campo magnético en el núcleo de hierro que se transmite y puede recolectar las partículas, los trozos de hierro. Básicamente es un imán que se activa por medio de energía eléctrica. Cuando circula corriente, aparece el imán, un polo norte o sur, ¿ya? Intenso. Profe, En ese caso, que de ese elemento de Isaac que son imanes, ¿qué varía lo que es la capacidad de peso que puede cargar el imán? La intensidad del campo magnético. La intensidad del campo magnético. el tamaño de la bobina. Claro. Y si es un magneto permanente, es la intensidad del campo magnético. Lo que pasa es que los materiales ferromagnéticos, que son los que se magnetizan para poder generar un imán permanente, tienen la limitación, por un lado, de cómo fueron magnetizados, y por otro lado, cuál es el límite de magnetización que permite ese material, que es un límite físico. Y después de eso, ¿qué Tiene que pasa? ver con la configuración química, con los tratamientos térmicos, etc. Pero ¿y después del límite físico qué pasa? El material Se satura y no es posible magnetizarlo más. Por más intenso que tú... tiene un límite. Claro, tiene un límite. Por eso es que hay un salto importante cuando teníamos esos magnetos negros, ¿se acuerdan? Que eran de ferrita, Sí. que son una cerámica que son negras. Son los imanes antiguos que habían en los parlantes. Y si yo sacaba uno y se me caía, era más o menos fácil que se fracturara. Ya. Y después salieron unos magnetos que son como plateados, ¿ya? Que son mucho más intensos. ¿Alguien ha abierto un disco duro? Justamente iba a decir eso. ¿Alguien ha abierto un disco duro? ¿Parece que alguien por ahí? Se me cayó el computador. Es que no sé qué son más. Ya. Bueno, dentro de los discos duros, no los de estado sólido, por favor, sino que los de disco rígido que va girando, tienen unos imanes súper fuertes, que tienen una magnetización que es como 10 veces más grande que la magnetización de los ferromagnéticos. No, mucho más que la magneticidad, como 1000 veces más grande. Son los de neodimio. Y esos imanes tienen una gran intensidad de campo debido a su configuración interna, ¿ya? Y el proceso de magnetización. ¿Te acuerdas que yo te dije que había una intensidad a la cual se saturaba, y a partir de ahí daba lo mismo si tú tratabas de magnetizarlo más, no se iba a magnetizar más? Bueno, en este caso el límite está mucho más alto que en los otros materiales. Eso es lo que permite generar campos más intensos. Y esos son tan intensos que si yo tengo dos, me va a costar. Es realmente difícil separarlo. ¿Ya? Profe, ¿y qué pasa en el caso de las bobinas? Ya, tenemos una espira, y la enrollamos, generamos un campo magnético. Pero cuando intercalamos entre sí espigas, por ejemplo, un alternador, ¿logramos generar efectivamente un campo más grande? ¿O cómo haces para que no se repelan entre ellas los campos magnéticos? Tengo una espiga, ¿cierto? Una espira, es una bobina. Una bobina, que son... Remonto una bobina sobre ella. ¿Por fuera? Claro, pero no una dentro de la otra, sino que van como un alternador, que tiene son tres bobinas finalmente que están unidas no entre ellas, sino que van enredadas entre ellas. Es que no están como van enredadas, No, si estoy claro, tienen toda una posición, tienen una forma, de hecho, si se te juntan, el alternador murió y se quemó. Pero ¿qué pasa? Físicamente ahí lo que estamos haciendo es un campo magnético más grande. ¿Cuál es el fin de eso? Es que hay dos fines principales como de estas configuraciones magnéticas. Uno son generar movimiento, Sí. y otro es aprovechar el movimiento para generar energía eléctrica. Y tú puedes usar los dos. Cuando tú tienes el alternador del auto, que es básicamente un generador, es un dínamo, Sí.
lo que quiere es aprovechar el movimiento que genera el motor Para generar una acumulación de carga. Ujú. Y esa acumulación de carga te va a permitir cargar la batería. Claro, ¿Ya? En cambio, cuando tú tienes un motor eléctrico, haces lo lo contrario. contrario. O sea, tratas de aprovechar este movimiento para eso. Lo que yo quería mostrarles, no vamos a llegar tan adelante. profundo, ya. O sea, es que todo esto va a ser cualitativo. O sea, yo les voy a hacer preguntas conceptuales. Su libro guía es el Serway. ¿Ya? Solamente preguntas conceptuales. Más o menos, si un libro. Ah, pero busque magnetismo y va a encontrar que es una unidad que tiene 15 planos. Ya, estábamos entonces en una espira. Con 2 espiras ya entendieron que el campo aumenta. Entonces hay una configuración que... Voy a borrar esta... Serway. Ya, si se fijan, yo lo que traté de dibujar ahí es una bobina. Si ustedes quieren hacer una en su casa, no es nada difícil. Tienen que tomar ¿conocen un alambre caleco, creo que se llama? Que es básicamente un alambre de cobre. Tiene que estar aislado, tiene que ser con algún aislamiento, ¿ya? No el cable, no el filamento desnudo, ¿ya? Yo he montado destornilladores con filamento pero desnudo. No desnudo. Sí, el puro embobin, de hecho, pelando el cable y mandáis destornilladores. Con un clavito. Por ejemplo, he hecho imanes con destornilladores con un cable y lo enrollas sin Pero, aislar. mira, es que ¿estás seguro que lo pelaste Sí. o sacaste de una bobina? No. Porque hay filamentos esmaltados. No. Este no Casi era todos son esmaltado. esmaltados. Este era un cable pelado, lo enrollé en un destornillador, borne positivo y negativo. Y me imanta el destornillador. Ya, mira, eso es factible. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un embobinado, yo voy a dibujar un embobinado